Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. Agradezco a Dios todo su apoyo y toda su atención. La jueza de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, acaba de dictar 18 meses de prisión preventiva a ser cumplidos en la cárcel de Najayo en contra de Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, y de José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, en tanto que a Gonzalo Castillo se le impuso una prisión domiciliaria y el pago de 20 millones de pesos como una garantía económica a través de una empresa aseguradora. Sobre este caso, ampliamente comentado en los medios de comunicación, así como también en las redes sociales, hay que especificar que el Ministerio Público comunicó que llegó a acuerdos con 14 de 20 imputados, incluyendo al abogado conocido como Ángel Locuar, que formó parte de esta red y que de ahora en adelante estará colaborando activamente con el Ministerio Público, y donde cambió su versión inicial, donde manifestó que aportó fondos únicamente a la campaña del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y después en el tribunal frente a un juez indicó todo lo contrario, que sus aportes se hicieron directamente a la campaña de Gonzalo Castillo. De Gonzalo Castillo podemos decir que supuestamente y de acuerdo a lo que indica ese mismo Ministerio Público, se benefició de esa estructura donde fue supuestamente Danilo Medina quien dio la orden para recaudar fondos en favor de su campaña política, primero a lo interno, en esa lucha donde derrotó al expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y después en las elecciones del año 2020, y donde se sustrajeron más de 19,000 millones de pesos para utilizarlos en favor de Gonzalo Castillo, según indica el Ministerio Público. Habría que ver qué tomó en cuenta la jueza Kenya Romero para no enviar directamente al señor Gonzalo Castillo a prisión, sino que se le impuso la prisión domiciliaria, que es menos gravosa. Ayer en declaraciones, José Ramón Peralta, en un audio que se filtró a la prensa, llamó cobardes a esas personas que están colaborando directamente con el Ministerio Público, indicando que tienen una dudosa reputación, que él tenía arraigo, que no había motivos para que se le dejase directamente en la cárcel, ya que el proceso podía ser llevado a cabo sin que necesariamente él llegase hasta la cárcel de Najayo. Pero sus argumentos a lo mejor se vieron afectados porque el Ministerio Público venía de forma insistente denunciando que la investigación estaba en riesgo y que tanto José Ramón Peralta como el exministro de Hacienda tenían información previa de los pasos que estaba dando el Ministerio Público para perseguir la justicia, que de ahora en adelante, ya que la jueza declaró el caso complejo, dentro de 18 meses se va a valorar si las pruebas que está aportando el Ministerio Público son suficientes para dar apertura a un juicio de fondo, y de ahí en adelante entonces se determina si es posible que pase directamente a una fase preliminar. Todo esto va a tomar mucho tiempo, mucho más de lo que nosotros pensamos, porque se trata del caso más grande en cuanto a corrupción se refiere, y donde se señala a la figura del expresidente Danilo Medina Sánchez como la persona que coordinó y que ordenó que se captaran los fondos para favorecer a Gonzalo Castillo, que en ese torneo electoral se quedó con un 38% en un gasto que todos nosotros siempre pusimos en duda la forma en que se estaban dilapidando esos fondos de Gonzalo Castillo, sus abogados, el señor Nacef Perdomo, así como también Laura Acosta, estaban manifestando que no había motivos para que él fuese enviado directamente a la cárcel,
porque incluso supuestamente Gonzalo Castillo había salido con deudas personales superiores a los 5.000 millones de pesos. O sea que él salió debiendo, escúchenlo muy bien, eso lo sostuvo Laura Acosta, quien se mantuvo batallando hasta el último minuto para evitar que Gonzalo fuese a prisión. Lo logró, aunque de todos modos una prisión domiciliaria sigue siendo lesiva, aunque es mejor estar en su casa sin ningún grillete, tranquilo, esperando el juicio de fondo, que irse directamente hasta la cárcel de Najayo. Pero ¿cómo funcionaba esa estructura Calamar? Allí estaba combinada la unidad de titulación de terrenos del Estado, la unidad técnica, estaba bienes nacionales, estaba involucrado el Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Entonces se ordenó captar fondos. ¿Cuáles eran las vías? Primero con las expropiaciones de bienes del Estado que incluso estaban en áreas protegidas. Y en un lapso de menos de 8 meses, incluso en la transición de gobierno, ellos estaban ejecutando esas expropiaciones con terrenos. Para ponerle un ejemplo y para que puedan entender aquellos que quizás han visto que se ha comentado del caso. Si por ejemplo yo tenía un terreno que estaba en un área protegida y que no se me reconocía esa titularidad por violaciones de Estado, como lo ocurrió durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, entonces a mí se me ofrecía que se me iba a liquidar por ese terreno porque el Estado lo necesitaba. Me decían, ese terreno cuesta 20 millones de pesos. Ocurría que a mí se me liquidaba esos 20 millones de pesos, pero después de transcurrir el tiempo, ese mismo terreno se hacía una revisión, óiganlo muy bien, esa es una de las dos modalidades en cuanto a terreno se refiere, y se me decía que ese terreno valía mucho más. Entonces me ofrecían 5 millones de pesos y otra diferencia abismal de entre 10 o 15 o 20 millones de pesos iba directamente a los bolsillos de esta supuesta red. Como también existía otra modalidad, que es cuando se iba a reconocer la titularidad. Si un terreno costaba 20 millones de pesos, lo ponían usted a firmar por 50 millones, se le daba algo adicional, pero la diferencia se quedaban ellos directamente. También tenían una supuesta red que se encargaba de cobrar en efectivo a las bancas de apuesta ilegales de la República Dominicana, y esos cobros ilegales, de acuerdo a lo que se ha informado, operaban bajo la dirección de Donald Guerrero mientras era ministro de Hacienda y recaudaban una suma superior a los 30 millones de pesos mensuales. ¿Lo escuchan muy bien? Entonces, esos recursos eran desviados. Hay otro aspecto importante en cuanto a lo que tiene que ver con las cubicaciones y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado. Allí está Bolívar Peralta, quien tiene varios casos de corrupción, que viene desde la era de Hipólito Mejía, dando brinco y brinco, salto y salto, y ninguna autoridad en este país ha podido inculparlo porque siempre sale ganancioso. Entonces el señor Bolívar se la ingenió para formar parte de esos testigos, alegando que fue ultrajado por José Ramón Peralta, quien le pidió que realizara distintas cubicaciones con la ayuda de Pagán en la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, de trabajos que no se habían realizado, y que allí entonces se cobraba este dinero por cubicaciones de obras que nunca se llegaron a realizar, y parte de ese dinero, más de 500 millones de pesos, fue a parar a las manos de esta red que quería utilizar esos fondos para financiar directamente a Gonzalo Castillo. A mucha gente le ha sorprendido cómo Ángel Lócuar cambió de bando. Ángel Lócuar, que estaba torpedeando las investigaciones del Ministerio Público, sometiendo recursos ante el Tribunal Superior Administrativo, quien llevaba la voz cantante indicando que algunos informes
de Hacienda y de la Contraloría General de la República Dominicana de forma específica eran falsos y que basado en eso no se podía investigar y no se podía procesar a esta red que, como ya dije anteriormente, habría sustraído más de 19.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo a alguien que estaba torpedeando la investigación, obstruyendo, que puede ser sometido por esto, que el Ministerio Público tiene todas las evidencias de que el señor Ángel Lockhart llevaba la voz cantante en cuanto a expropiaciones se refiere, que llevó incluso parte de ese dinero a certificados financieros en el Banco Central de la República Dominicana y otras instituciones, utilizando a sus hijos supuestamente de testaferros, hoy día reciban a Ángel Lockhart con bombos y platillos y no se ha enviado directamente a la cárcel de Najayo, como así va Donald Guerrero y como así va José Ramón Peralta. Con estas noticias también ha salido embarrado y mencionado Mérido Torres, actual incumbente de la Unidad de Titulación de Terrenos del Estado, quien está solicitando una licencia, escúchenlo muy bien, porque ya la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la señora Milagros Ortiz Bosch, le estaba solicitando que él debía tomar una licencia porque se benefició sobre la expropiación de unos terrenos ubicados, donde está hoy ubicado el Aeropuerto Internacional de las Américas, liquidando a unas familias y obteniendo una ganancia de 32 millones de pesos en pagos que dio directamente Donald Guerrero. Entonces, ante la presión sistemática donde dicen, pero ¿por qué este no está? Él está solicitando una licencia y dice que va a perseguir a quienes le difaman, pero mientras tanto lo que corresponde es que él vaya directamente a las autoridades o que las autoridades vayan directamente tras él y que él indique la forma en que obtuvo esos 32 millones de pesos y si las familias que eran los dueños originales de esos terrenos recibieron un pago acorde con la expropiación realizada por él y otros 5 abogados que se quedaron en esa operación con más de 1.000 millones de pesos. Esa es la realidad de este caso de la Operación Calamar. El Ministerio Público ha recibido mucha presión. Hay que destacar el esfuerzo que han hecho Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho, procuradores adjuntos y también, ¿por qué no?, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, que se ha mantenido firme en la lucha contra la corrupción, pero que se extienda el rango de alcance. Ya se está anunciando que se va a procesar también del Partido Revolucionario Moderno al señor Goris, quien es diputado del PRM, quien deberá enfrentarse a la justicia tras el testimonio de Mimilo Jiménez, donde Mimilo indica que el señor Goris, Sergio Goris, habría formado parte de esa estructura, recaudando fondos a través de Hacienda a esas bancas de apuesta ilegales del país. Este caso se sostiene en testimonios de quienes formaron parte de esta red. Hay que ver si esos testimonios están avalados por pruebas contundentes. El señor Mimilo Jiménez dijo que entregó a la campaña de Gonzalo Castillo más de 3.800 millones de pesos, que esto lo tiene documentado también el Ministerio Público, más de 3.800. Mientras tanto, Mimilo está disfrutando de su vida en casa de campo, no tiene impedimento de salida, formó parte de todo ese entramado y como ocurrió con el señor Estefano Cano en el pasado caso de Jean Alain Rodríguez, que todavía está siendo procesado en la justicia, Estefano Cano está en España, es el testigo estrella, la mano derecha de Jean Alain Rodríguez, el jefe de su gabinete. Y ahora a Mimilo Jiménez, así como también Ángel Lockhart,
van a resultar favorecidos, así como también esos 14 imputados que han arribado a acuerdos con el Ministerio Público. Lo correcto es que para llegar a un acuerdo, además de aportar pruebas, devuelvan lo que se robaron y que el Ministerio Público inicie una campaña sobre cómo va a utilizar esos fondos, ya que se ha dicho que se han recuperado más de 2.000 millones de pesos. ¿Dónde va ese dinero y cómo se administra? Y si es posible que se le indique al pueblo cada una de esas acciones, porque mientras tanto nos quedamos preguntándonos que qué va a pasar con eso. Así que nada, de aquí en adelante voy a estar un poquito mucho más pausado. He estado disfrutando de la ciudad de Miami con unos familiares que quiero muchísimo, que me han acogido en su casa, y eso es algo que yo tengo que valorar, como lo es Rodolfo Concepción, como lo es Vanessa Abreu, que es mi cuñada. Y hemos disfrutado de la ciudad de Miami, asistiendo también a importantes lugares como Brickell, como parte de la Marina. Estuvimos incluso haciendo un tour en una pequeña embarcación por donde viven las reconocidas personalidades, esos sitios lujosos. También un recorrido en un tren que va por toda la ciudad y que es gratuito. En fin, la hemos pasado súper bien y seguiremos pasándola mucho mejor. Así que compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y les invito a suscribirse. Bye bye.